Bien, vamos a resolver lo que es este sistema donde yo tengo un generador que está conectado en Y con una carga. Este es mi generador y una carga que está conectada igual en Y. Entonces, el problema lo que me pide como punto número uno es determinar la magnitud de los voltajes de línea. El 2, determinar las corrientes de línea. Y por último, verificar que la carga está balanceada, es decir, que la corriente en el neutro es igual a cero. Recordar que cuando hablo de carga balanceada, quiere decir que mi impedancia 1 es lo mismo que mi impedancia 2, que mi impedancia 3. Y digamos, pues tal cual, ¿no? Digamos aquí el problema en cada una de las cargas, pues es igual, tengo una resistencia de 3 ohms y una bobina de 4 ohms. Entonces, primero que nada, pues tal cual, en un sistema que es tipo estrella, pues se tiene esta igualdad, se tiene que lo que es la corriente de línea es igual a mi corriente de fase. Y el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Estas igualdades pues siempre se van a cumplir para este sistema tipo Y. Bien, entonces pues vamos a comenzar resolviendo el inciso número uno. Para resolver el inciso número uno, pues tal cual voy a utilizar esta fórmula. Entonces, lo que me da el problema es que yo tengo tres voltajes de fases que está a 120 a 0 grados, 120 a menos 120 y 120 a 120 grados positivos. Entonces vamos a agarrar, digamos, este voltaje de fase. Este va a ser el inciso 1. Voltaje de fase E a N, pues debe ser igual. Recuerden, es este el que tengo. Entonces, voltaje de línea, pues va a ser raíz de 3. Perdón, aquí mi voltaje de línea. Ese es mi voltaje que va desde A hasta B, es raíz de 3 por la fórmula que multiplica mi voltaje de fase, mi voltaje a N. Poniéndole datos, pues tendría que es raíz de 3 que multiplica a 120 a 0 grados. Haciendo esa multiplicación, pues yo tengo aproximadamente que raíz de 3 por 120 es aproximadamente 208 a 0 grados. Pero el problema solamente me pide la pura magnitud. Entonces la pura magnitud, al igual, bueno, entonces mi voltaje de línea, que viene siendo mi voltaje BC, es igual a raíz de 3, que multiplica mi voltaje BN. Entonces raíz de 3 que multiplica 120, que está a menos 120 grados, es igual a 208 a menos 120 grados. Lo mismo para mi voltaje CA. Mi voltaje de línea CA es igual a raíz de 3 que multiplica mi voltaje de fase CN, que es raíz de 3, 120, 120 positivos. Y sé lo mismo, 208 a 120 positivos. Entonces la respuesta de mi pregunta número 1 es que la magnitud son 208 volts. Bien, entonces ahora me pide determinar lo que es las corrientes de línea. Entonces tengo que determinar lo que es, tengo que determinar lo que vale tal cual.
y AA. Aquí está la corriente de línea. También esta corriente de línea IBB y esta corriente de línea IC. Entonces vamos a comenzar con la corriente de línea IA. La corriente de línea IAA, pues es esto que está aquí. Si yo quisiera, digamos, simplificar el circuito para que se vea un poco más sencillo, pues ¿qué es lo que se tiene? Tengo este circuito. Al final, este circuito es exactamente el mismo que está aquí en el problema, nada más agarré de esa fase A. Entonces, pues tal cual. De este circuito, ¿qué se puede observar? Pues se puede observar que mi voltaje de fase en el generador AN es igual a mi voltaje de fase en la carga AN. Entonces, lo que yo tengo en la carga, pues es una impedancia. Una impedancia, vamos a llamarle AN. Esa impedancia, ¿de qué está compuesta? Está compuesta de dos elementos que están en serie, una resistencia y un inductor. Entonces esa resistencia son 3 y el inductor, recuerden que es en la parte fasorial se toma como imaginario, es decir, 3 más J4. Todo eso en ohms. Por ley de Ohm, pues yo puedo calcular lo que es la corriente de fase. Entonces la corriente de fase y AN, aquí está la corriente de fase y AN es igual a mi voltaje de fase AN que divide mi impedancia de fase AN. Nada más recordar que para poder aplicar la ley de Ohm, pues siempre estoy hablando de lo mismo. AN, AN y AN. Dándole números, pues recuerden que mi voltaje de fase en el generador es igual a mi voltaje de fase en la carga. Entonces, mi voltaje de fase en la carga son 120 a 0 grados, que va a dividir 3 más J4. Si yo realizo esta operación, pues digamos, puedo obtener resultado en polar o en rectangular. En polar tendría lo que son 24 a menos 53.13 grados, y pues, como estamos hablando de corriente, son amperes. Eso es lo que son mi voltaje, digo, mi corriente de línea. Haciendo el mismo procedimiento, pues puedo encontrar lo que es mi voltaje, mi corriente de línea Bn es igual a mi voltaje Bn sobre mi impedancia Bn, y esto de aquí es igual a 120. Y pues aquí nada más cambia. Aquí nada más recordar que estamos a menos 120 grados. Entonces menos 120, que divide a la misma impedancia, que es 3 más J4. Y eso me da el mismo resultado en magnitud. Y en ángulo voy a tener menos 173.13 amperes. Y de igual forma, mi corriente de fase Cn es B Cn, que va a dividir a la impedancia Cn, que es lo mismo que 120 a 120 grados, que divide 3 más J4. Y esto es lo mismo que 24 a 66.87 amperes. Y pues recuerden que en esta configuración mi corriente de fase es igual a mi corriente de línea. Lo que me piden son las corrientes de línea. Entonces, como mi corriente de fase es igual a mi corriente de línea, esto implica que mi corriente de línea pues es 24 amperes, la magnitud,
24 amperes. Y pues se sigue respetando cada uno de los grados. Entonces mi corriente de línea AA es 24 a menos 53.13 grados. Mi corriente BB es igual a 24 a menos 173.13 amperes. Y mi corriente CC, lo mismo, 24 a 66.87 grados amperes. Y digamos, finalmente, para lo que es mi inciso 3, pues me pide verificar que mi IN es igual a 0. Entonces, para resolver ese inciso, pues tal cual. Tenemos este nodo, entonces por leyes de corrientes, las corrientes que entran a un nodo son igual a las que salen. Es decir, aquí va a entrar esta corriente IB, esta corriente ICN y esta corriente IAN. Y todas esas, pues debe ser igual a esta corriente IN. Entonces, vamos a poner ese enunciado, que viene siendo IN es igual a mi corriente AA más mi corriente BB más mi corriente CC. Para realizar esta suma, pues tal cual lo puedo hacer tanto en la forma polar o en su forma rectangular. De alguna forma me tiene que dar el mismo resultado. Si lo hago en rectangular, ¿qué es lo que tendría? Pues tendría que mi corriente AA va a ser igual a 14.4 real menos J 19.2. Mi corriente BB es igual a menos 22.83 aproximadamente, menos J 2.87. Y mi corriente CC es igual a 9.43 real más J 22.07. Entonces, al realizar la suma algebraica, pues de aquí se alcanza a ver si yo tengo lo que es 14 más 9, pues es más o menos 23. Entonces, digamos que por decimales, pues esto es muy cercano a 0. Al hacer esta suma igual, pues también va a ser muy cercano a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi corriente neutro, pues es igual a 0, por lo que se sigue respetando lo que es que el circuito está balanceado, es decir, que todas sus cargas son iguales. Y con esto se acaba lo que es el ejercicio.